Bueno, pues para empezar os quería pedir disculpas porque creo que en el vídeo de la clase de ayer había un problema con el micrófono, se me desactivó de la grabación y no me di cuenta y no me podíais oír, aunque sí que bueno podéis ver cómo iba resolviendo los distintos ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que os voy a... Bueno, tenéis aquí las correcciones de los ejercicios que había para hoy. Voy a comentároslas, os voy a resolver alguno de ellos también despacio yo, paso por paso, para que lo veáis bien. Y nada, de todas formas, de los tipos de ejercicios que venían ayer, también nos quedan por hacer luego en el repaso final del tema, nos quedan por hacer unos cuantos, ¿vale? Entonces, bueno, la clase de hoy, que como digo, va a empezar corrigiendo ejercicios de los que teníamos para hoy. Después viene una parte nueva de teoría, que es el punto 6 del tema, las razones trigonométricas de 0 a 360 grados, la circunferencia goniométrica, que todo eso os lo voy a pasar, la explicación os la voy a pasar por otro vídeo, pero no mío, porque para poder explicar esto bien y para poder entender esto bien creo que es necesario la pizarra, y entonces os voy a subir un vídeo que está en YouTube. Voy a pasar un enlace para que veáis bueno, pues a un profesor que también tiene sus vídeos en YouTube y que explica este apartado del tema ahí en ese vídeo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y comprendáis lo más importante. Y después, pues nada, los ejercicios que tendréis que hacer para la siguiente clase, que son esos tres, facilitos, son muy básicos respecto de la teoría que se va a ver en ese punto número 6 del tema. Y nada más, bueno, vamos con la corrección de los ejercicios. Como os digo, aquí tenéis la resolución paso por paso de todos ellos, ¿vale? Tenéis el 15 aquí, el 16, 17, el 18 y el 19, ¿vale? Y os voy a hacer pues de estos del pues, 15, 16 y 17, por ejemplo, salvo esos tres, yo para que los vayáis viendo también paso por paso. En el ejercicio 15 lo que tenemos es que nos pide que calculemos el perímetro y el área de un triángulo isósceles cuyo ángulo desigual mide 72 grados y que la medida del lado opuesto a este ángulo es de 16 metros, ¿vale? Entonces, bueno, pues un triángulo isósceles voy a tratar de hacerlo. Hago la base y luego pues desde un punto medio aproximadamente, intentar que me quede lo más isósceles posible. Vale, pues tenemos ahí nuestro triángulo. Ahí tenemos que los dos lados que podemos ver, izquierda y derecha, serían los lados iguales, esos de ahí, y que el lado desigual del triángulo sería ese de ahí. Aquí tendríamos el ángulo de 72 grados y este sería el lado desigual que mide 16 metros. Como nos pide el perímetro y el área, necesitamos conocer la altura y necesitamos saber también la medida de sus lados. Entonces voy a trazar primero la altura de ese triángulo, trazamos la altura. Al trazar la altura de un triángulo isósceles se divide en dos triángulos rectángulos iguales, ¿vale? Entonces vamos a tener pues cualquiera de estos dos triángulos, que va a ser rectángulo ahí en ese ángulo. Este lado va a medir 8 metros porque es la mitad de la base. Este ángulo de aquí va a medir 36 grados, puesto que es la mitad de 72. Y aquí ya tenemos la altura y vamos a llamarle L a ese otro lado de ahí, ¿vale? Bueno, pues utilizando la trigonometría, fijaos que con el triángulo, pues cogiendo por ejemplo el triángulo que queda a la derecha, el otro es igual, podemos utilizar el seno y la tangente para hallar tanto h como l. Vamos a empezar con el seno. Si el seno de 36 grados es igual a su cateto opuesto partido por la hipotenusa, será igual al lado de 8 partido por L. Ese será el seno de 36. De ahí despejamos L, que lo pasamos multiplicando a la izquierda y nos pasamos dividiendo el seno. L va a ser 8 partido por el seno de 36 grados. Pues cogemos la calculadora, hacemos la operación, 8 partido por el seno de 36 y obtenemos 13,61. La medida del lado del triángulo, de los lados iguales. Ambos medirán 13,61 metros. Para calcular h podemos usar la tangente.
tangente de 36 grados va a ser el cateto opuesto, que es 8 partido por el contiguo, que es la altura. Con lo que la altura va a ser 8 partido por la tangente de 36 grados. Hacemos la operación, 8 partido por la tangente de 36 y nos da 11,01 metros. Ahora que ya tenemos estos dos lados, pues el perímetro es fácil, porque el perímetro va a ser la suma de dos lados que miden 13,61 más el lado que mide 16. Queda 43,22 metros. Y el área, que es base por altura partido por 2, la base la de 16, la altura que conocemos, la que acabamos de calcular, 11,01 y partido por 2. Me da 88,08 metros cuadrados. Ya tendríamos ahí tanto el perímetro como el área del triángulo. Voy a comprobar que lo hemos hecho bien. Perímetro 43,2 metros, bien, y el área 88,08, pues 88,1 metros cuadrados. De acuerdo. Vale, vamos con el 16. Problema número 16. Que dice que tenemos un mástil que está anclado al suelo con cables de 12 metros que forman ángulos de 50 grados con el suelo. Calcular la altura de ese poste y la distancia desde la base al punto de anclaje de los cables, ¿vale? Entonces vamos a hacer, pues como aquí tenemos el suelo, aquí vamos a tener un mástil y los cables que van a sujetar el mástil a uno y otro lado de ese mástil anclados al suelo. Nos dice que los ángulos que forman los mástiles con el suelo son de 50 grados, luego esto me dirá 50 grados y esto me dirá 50 grados. Sabemos también que los cables son de 12 metros de largo, por lo tanto esto mide 12 metros y esto también mide 12 metros. Y a partir de aquí pues tenemos que sacar la longitud de la altura del mástil y también tenemos que calcular la distancia de su base al punto de anclaje de cada uno de ellos, ¿vale? Pues entonces mirad que tenemos un triángulo que va a ser isósceles, el mástil es la altura de ese triángulo isósceles, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, cogiendo la mitad, solamente la mitad de uno de ellos, por ejemplo el triángulo de la derecha también, nos quedaría pues que sabemos también, o tenemos la capacidad de calcular lo que mide ese ángulo alfa, puesto que el triángulo es rectángulo, tiene un ángulo de 90, otro de 50, pues alfa tiene que medir 40 grados. ¿Vale? Ya que la suma de los tres ángulos del triángulo tienen que ser 180, repito, tenemos el ángulo recto de 90, más 50 que mide este ángulo ya son 140, hasta 180 que tienen que medir los tres, faltan 40 grados. Eso es lo que tiene que medir alfa. Pues sabiendo eso, por ejemplo, con cualquiera de las dos razones trigonométricas del ángulo alfa, ya sea el seno o el coseno, vamos a poder sacar las dos incógnitas que nos pide. Para sacar la distancia que hay desde el punto donde se anclan los cables a la base del mástil, pues usar el seno, ya que el seno de 40 va a ser igual al cateto opuesto, que es esa distancia, partido por la hipotenusa, que es 12. Con lo que la distancia va a ser 12 por el seno de 40 grados. Lo hacemos con la calculadora. Nos da 7,71 metros de distancia habrá entre la base del poste y el punto de anclaje de los cables. Y luego para la altura del mástil necesitamos otra razón trigonométrica, el coseno. El coseno de 40 va a ser el cateto contiguo, que es h, partido por la hipotenusa, que es 12. Con lo que h va a ser, pasamos el 12 multiplicando 12 por el coseno de 40. Y eso nos da 9,19 metros de altura que tendrá el cable. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar si son esas las medidas. 9,19 metros la altura y la distancia 7,71 metros. ¿Vale? Pues ya lo tenemos el 16. Vamos con el 17.
Y con esto ya os dejo mi vídeo, que ahí tenéis dos. En el 17 nos pide calcular la altura h y el área de cada uno de esos triángulos, ¿vale? Pues os voy a hacer uno de ellos, voy a hacer el B, que es una especie de triángulo que no estamos tan acostumbrados a que nos salgan en los ejercicios, es un triángulo obtusángulo. Entonces voy a haceros ese apartado que va a ser más necesario, ¿vale? En este caso, fijaos que el triángulo es obtusángulo, como hemos dicho, es decir, tiene un ángulo obtuso, por lo tanto, cuando queramos dibujar la altura de ese triángulo, vamos a tener que hacerlo de esta manera, exterior al triángulo, perpendicular a la base. Ahí tendríamos la altura de ese triángulo. Fijaos que ahora el triángulo rectángulo se nos forma exterior al triángulo que hay original, pero también nos va a permitir, vamos a tener la posibilidad de poder encontrar los datos que nos piden, como son la altura, y también vamos a tener que calcular este trocito de aquí, que le voy a llamar X, porque aquí tenemos más medidas, que ese lado es 28 centímetros, que este es 13, que este ángulo es 35 grados, ¿vale? ¿De qué manera vamos a hacer aquí? Pues considerando el triángulo que forma la altura y el triángulo original, ¿vale? Porque es un triángulo rectángulo, es decir, me estoy refiriendo a, voy a subrayarlo, a este triángulo. Lo subrayo para que lo podáis ver mejor. Ese va a ser el triángulo con el que vamos a trabajar. Fijaos, es un triángulo rectángulo, del que conocemos algunos datos, y con esos datos que ya conocemos vamos a poder calcular la medida de la altura de la siguiente manera. Vale, fijaos, puedo calcular utilizando, en este caso, que también sabemos la medida de ese ángulo, puesto que si tenemos un ángulo recto aquí de 90, este ángulo de 35, suman 125, entonces faltarán 65 grados para lo que queda de triángulo. Bien, vamos entonces pues con el seno de 35 podríamos calcular lo siguiente. Seno de 35 grados, que es este ángulo de aquí, el cateto opuesto será la altura, partido por la hipotenusa del triángulo, que es el lado de 28. De esa manera ya podemos calcular la altura. Entonces la altura será 28, que pasa multiplicando al seno de 35 grados. Lo hacemos con la calculadora. 16,06 metros es la altura de ese triángulo. ¿Cómo calculamos ahora el área? Solo nos pedía la altura y el área. Pues para el área necesitamos que es base por altura partido por 2. La base ya sabemos que mide 13 centímetros. La altura del triángulo, vamos a borrarlo de centímetros, que aquí no nos hace falta. Tenemos 13 de base por 16,06 de altura y partido por 2. Lo calculamos, nos da 104,39 centímetros cuadrados. El área del triángulo, ya tenemos la altura y el área, con lo cual vamos a comprobar. Apartado B, 16,1 y 104,61. Bueno, pues por las pequeñas diferencias de los decimales, pero ya tenéis ahí los resultados bastante aproximados de este triángulo. Pues nada, lo dicho, hoy os voy a pasar dos vídeos. Después de ver este vídeo, ahora cuando terminéis de corregiros todos los ejercicios, os pasáis al siguiente enlace que os voy a pasar. Ahí viene la explicación del punto 6 y luego tratéis de hacer esos 3 ejercicios que son bastante cortos y bastante